Bienvenidos una vez más a un programa de Como en el Aula, programa emitido desde la Secretaría de Cultura, ideado por la Secretaría de Educación, Deporte y Recreación, que acompaña al proyecto Un Libro, Una Llave, un libro que se le ha destinado a todos los alumnos de la escuela primaria del distrito de Merlo para que las clases sean cada vez más iguales entre todos ellos. Y este programa lo que hace es un refuerzo al acompañamiento educativo que brinda este cuaderno, este manual bonaerense, que en este caso es de cuarto grado. Así que vamos a empezar este programa con el área de las matemáticas y para eso hoy vamos a tener un nuevo profesor que es Mariano Poletti, en el cual invitamos. Mariano, bienvenido, ¿cómo está? Mariano, para continuar el camino que nos ha dejado Brian Carrizo, nuestro profesor de matemática que hoy no puede estar con nosotros, vamos a continuar con vos. Así que, ¿qué nos tenés preparado? Bien, mirá Mauri, para el día de hoy la idea sería justamente continuar con una unidad nueva. Esta va a estar relacionada con los números decimales, ¿sí? Más que nada para que uno tenga una idea qué sería un número decimal, ¿sí? Son números en principio que no pueden expresarse de una forma entera, ¿bien? Entonces vamos a leer un poquito básicamente esta primera parte, ¿sí? Esto, obviamente, si pensamos en la unidad anterior, que sería la unidad 5, tenemos que de alguna manera, ¿sí?, tener en cuenta que los números fraccionarios o las fracciones son aquellos que se representan, digamos, a partir de la división de dos números, ¿bien? Esos números pueden ser números enteros o números naturales, básicamente. Ahora, los números decimales cumplen con una condición bastante similar, ya que podemos decir que los números decimales en principio son fracciones también, ¿bien? Ahora, vamos a hablar un poquito justamente de la estructura que tiene un número decimal, ya que es una estructura bastante diferente a lo que podría ser una fracción. Lo que vemos en este caso es que un número decimal está compuesto de dos partes principalmente. La primera de esas partes justamente corresponde a la parte entera, que ahí es donde encontramos el número propiamente dicho. Luego tenemos la coma decimal, por un lado, que es el que va a separar ambas partes. Y después, obviamente, encontramos la parte decimal, ¿sí? Ahora, la parte decimal claramente está de alguna forma compuesta por diferentes unidades, que ahora vamos a charlar un poquito de qué se trata. Muy bien. Ahora, una de las cuestiones interesantes que tiene este tipo de números está relacionado principalmente, bueno, con la utilidad, ¿no? La utilización que se le puede llegar a dar en principio. En este caso vamos a ver un ejemplo y la pregunta que nos hacen es, bueno, ¿cómo se forma un peso en principio? Bueno, muy bien. El peso obviamente es nuestra moneda, la que nosotros utilizamos de alguna forma para comercializar, por ejemplo, para comprar, ¿sí?, para vender, ¿por qué no? Y, digamos, esta moneda de alguna manera también se podría representar a partir de una unidad conocida como el centavo, ¿bien? El centavo, ¿de qué forma yo podría, ¿sí?, de alguna manera poder encontrar una equivalencia entre estas unidades? Bueno, muy sencillo. Vamos a tomar, en este caso, un peso, y si a ese peso lo dividimos en 100 partes, ¿sí?, nos vamos a encontrar con lo que se llama un centavo, ¿bien? Ahora, digamos, si uno relaciona, por ejemplo, esa unidad con el peso, también podemos decir que un centavo es equivalente a 0,01 peso, ¿bien? Ahora, también podríamos jugar un poquito, qué sé yo, un centavo equivale a 0,01 pesos, por ejemplo. También podríamos encontrar, qué sé yo, una equivalencia de 10 centavos. Es decir, que vamos a dividir a 1, ¿sí?, y en este caso lo dividiremos por 10, ¿bien? De esa forma encontraremos que 10 centavos equivale a 0,1 peso, por ejemplo. Ahora, bueno, seguimos un poquito con la utilización, o mejor dicho, con la aplicación que pueden llegar a tener este tipo de números. Bueno, y vamos a ver este ejemplito. En principio se utilizan para, claramente, bueno, podemos decir comercializar o relacionarlo a los precios, más que nada, ¿no? Lo que nosotros vemos en este caso es que queremos representar el número 3,65, ¿sí? Pero si lo relacionamos, por ejemplo, a nuestra moneda, podemos decir, en principio, que 3,65 corresponde a 3 pesos, ¿sí?, con 65 centavos. Ahora, vamos a hablar un poquito, la unidad en este caso, entera, ¿cómo? La unidad en este caso, de alguna manera,
que estamos utilizando está relacionado con los 3 pesos. Bien, ahora, luego la parte que está después de la coma, en este caso la coma decimal, en principio corresponde de alguna forma a claramente los centavos que no formarían un peso en principio. Bien, lo que podemos decir, por ejemplo, con 3,65 centavos es que nos faltarían, por ejemplo, 35 centavos para formar 4 pesos. Bien. Muy bien, continuamos un poquito con esto. Tenemos otra pregunta en este caso. Dice, ¿cómo escribo fracciones de denominador 10 o 100? Bueno, estas fracciones reciben un nombre en particular. Bien, se las suele llamar fracciones decimales porque justamente estas fracciones van a tener denominador 10, denominador 100 posiblemente, puede ser también denominador 1000, es decir, su denominador va a ser cualquier potencia de 10 en principio. Bien. Ahora vamos a analizar este ejemplo. Tenemos la fracción 7 sobre 10. Esto se puede leer como 7 décimos, por un lado. También se puede escribir o se puede representar como 0,7, bien, para decirlo de una forma más fácil. Por otro lado, tenemos también la fracción 215 centésimos, bien. Ahora, ¿cómo podría representar esto de una manera, digamos, como un número decimal prácticamente? Bueno, muy sencillo. Fíjense que podemos pensar en que este número justamente va a tener 2 de parte entera y después 15 que corresponde a la parte decimal. Esos 15 se podría leer o se podría comprender de alguna manera como 2 enteros y 15 centésimos o de una forma muy sencilla 2,15. Perfecto, bueno, continuamos un poquito más. Ahora, también lo que es posible hacer, por ejemplo, tiene que ver con, bueno, comparar justamente este tipo de números. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para comparar de alguna forma este tipo de números? Números muy especiales, como habíamos dicho anteriormente. Bien, es muy sencillo. Primero y principal, nosotros ya sabemos que estos números están compuestos de 2 partes. La primera parte, justamente, tiene que ver con la parte entera, por otro lado, la parte decimal. Muy bien, entonces vamos a pensar que el número 7,3 es un número mayor al 7,26, teniendo en cuenta que lo que vamos a comparar, por ejemplo, son los décimos. Es decir, comparamos la primera unidad decimal. Por lo tanto, 3 décimos sería mayor a 2 décimos, por ejemplo. Ahora, si profundizamos un poquito más acerca de este ejemplo, también podremos razonar lo siguiente, que el número 7,30, es decir, si agregamos un 0 al final, mucho no va a cambiar, seguirá siendo el número 7,3. También podríamos decir que es equivalente a 7,30 y a su vez 7,30 sería mayor a 7,26. Pero, en este caso, si comparamos los centésimos, también se va a dar justamente que sería mayor. Bueno, ¿por qué? Porque 30 centésimos es mayor que 26 centésimos. Es decir, para comparar números decimales, podríamos justamente comparar cada una de las unidades decimales que conforman ese número. Muy bien, continuamos en este caso con las operaciones. Vamos a hablar un poquito de la suma y la resta. Para la suma y la resta de números decimales, lo que vamos a disponer es lo siguiente. Bien, primero y principal, tenemos que analizar, bueno, recuerden que los números decimales tienen 2 partes, parte entera y parte decimal. Bueno, lo que hacemos es disponerlo como, digamos, de una forma, vamos a decir, uno debajo del otro, siempre respetando el lugar que va a ocupar justamente la coma decimal. Una vez que nosotros realizamos eso, bueno, vemos que en el primer ejemplo podemos sumar sin ningún problema. Recuerden la coma, colocarla debajo de la otra coma. Se van a sumar cada una de las unidades decimales y obviamente también se van a sumar las partes enteras de cada uno de estos números. ¿Bien? El caso similar justamente va a ser el de la resta. Es un caso claramente muy parecido. Lo que se puede hacer, por ejemplo, ¿sí? Ahí es algo interesante o algo importante para destacar, tiene que ver con la idea de agregar ceros. ¿Sí? Siempre yo debo agregar ceros en las partes que están vacías, ¿sí? En cada una de las cifras decimales. Por lo tanto, agregando un 0, ¿sí? A ese 32,60, yo puedo efectuar claramente esa resta. Muy bien. Y para terminar, bueno, tenemos otro tipo de operación. Esto está relacionado con, bueno, la multiplicación entre un número decimal y un número natural, claramente. Acá, digamos, lo que podemos hacer, justamente utilizar un método bastante sencillo, que tiene que ver con la idea de, bueno, pensar este número, que sería el 3,27, como un número natural o un número entero cualquiera, bueno, y al multiplicarlo, en este caso por el número 4,
lo que tenemos que hacer es, bueno, multiplicarlo como si este número no tuviera coma, es decir, como si no existiera esa coma decimal, y luego al final, ¿sí?, al resultado final de dicha operación, justamente considerarles cada una de esas cifras decimales. Por lo tanto, el número 3,27 tiene 2 cifras decimales, es decir, que al final yo debería respetar ese orden de cifras decimales en el resultado final. Muy bien, y de esta manera, bueno, finalizamos esta unidad. Perfecto, Mariano. Qué bueno es que lo pudiste llevar a algo cotidiano, algo como la plata que hasta el mismo chico cuando va a comprar al almacén efectúa una compra y entra en lo que es los centavos, el peso, y empezamos a subir cifras dependiendo de la cantidad de plata que tenemos, ¿no? Exactamente, muy interesante porque este tipo de números tienen una gran utilidad en la vida cotidiana. Estamos muy acostumbrados a realizar diferentes operaciones con estos números. Bueno, hoy fue el caso, por ejemplo, de la suma y la resta y también de la multiplicación. Así que tenemos mucho camino por delante todavía. Obvio. Bueno, con esto damos el cierre del área de matemáticas. No te vayas en este momento, quédate ahí, que ahora seguimos con Cómo en el Aula. Vamos a una pequeña tanda y seguimos con Cómo en el Aula, edición cuarto año. Estamos en la Escuela Primaria 11, en el Parque San Martín, en donde vinimos a visitar las obras que hicimos con el municipio y cómo fue que trabajó el programa Potenciar Trabajo, hacer lo posible desde nuestro rol, que es tratar de igualar, como siempre decimos, de que la escuela pública tenga de a poco edificios dignos para todos los chicos que habitan en Merlo. Un nuevo impulso y una nueva inversión en infraestructura escolar, gracias al gobernador, a la ministra de Educación, y por eso, bueno, estamos colaborando y tratando de estar muy cerquita de las escuelas, las comunidades educativas. Ese trabajo articulado hace que podamos tener mucho más rápido cambios y transformaciones para que cuando vuelva la presencialidad los chicos puedan tener edificios que sean dignos, sean lugares seguros y agradables para poder estudiar. Agradecida porque, bueno, desde un primer momento que siempre pedimos la colaboración tanto del municipio, consejo escolar, siempre nos dan una mano y están presentes, felices, y bueno, y este último con el tema de la pintura le da un gran avance para la escuela nuestra. Hay un programa nacional que es Argentina Unida por la Educación y el Trabajo, que nos permite refaccionar los edificios escolares del distrito con beneficiarios y beneficiarias del Potenciar Trabajo, mostrarle a las comunidades que las organizaciones sociales estamos firmes en el propósito de poner a la Argentina de pie. Gracias a Dios vamos a tener una escuela más digna para los chicos que están del distrito de Merlo. Van a encontrarse una escuela distinta, más cómoda, más arreglada, más sana. Realmente es un orgullo para la comunidad, para los chicos, para sentir, como dijo el señor Gustavo, que cuando ellos vuelvan tengan una escuela digna, como se lo merecen. Segundo bloque del programa Cómo en el Aula. Ya pasaron las matemáticas y ahora vamos a ver a las ciencias naturales, pero antes acordate que este programa está acompañando al programa Un Libro, Una Llave, en el cual fueron libros destinados a todos los alumnos de primaria del distrito de Merlo, y en este caso acompañamos con un refuerzo con este programa y vamos a dar el espacio ahora sí a Leo Valenzuela, que está acá con nosotros con el área de ciencias naturales. Leo, bienvenido como siempre. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá. ¿Qué tenés para nosotros hoy? Bien, el día de hoy vamos a estar hablando sobre los materiales y el calor. Continuando con la unidad número 8. Recuerden que anteriormente estuvimos viendo todo lo que es animales y vegetales, ¿sí? Para así decirlo. Siempre pueden referirse a lo que son las unidades anteriores desde el libro Manual Bonaerense de cuarto año. Los materiales y el calor se refiere mucho a lo que es el entorno, ¿sí? Vamos a hablar sobre lo que es el entorno. Para empezar, primero tenemos que saber qué es un material, ¿sí? Todos los materiales forman los objetos que están alrededor nuestro. Por ejemplo, tengo acá un ejemplo hermoso de un lapicero, ¿sí? Tiene un montón de lápices, tiene una tijera que está compuesta con metal, plásticos. Todo eso son materiales. Algunos los podemos encontrar en la naturaleza y otros los tenemos que fabricar. Y ya de nuestro lado los tenemos que fabricar. Pero bueno, todos están hechos de materiales y muchos pueden ser combinados. Por ejemplo, el lapicero, no encuentro el material en sí.
tengo que combinar varios plásticos para formar un lapicero de este caso, ¿no? De plástico. Si quiero de uno de metal, tengo que malear el metal. Eso es una transformación de metal. Y estuvimos viendo un poquito más sobre cómo están compuestos, pero hablamos también sobre calor. Así que hay que empezar con otro concepto, ¿sí? Continuando con la siguiente filmina, vamos a ver los estados de las materias, ¿sí? Porque la materia se puede encontrar en varios estados. En muchos casos lo podemos encontrar en sólidos, como el ejemplo del hielo. El agua también puede estar en líquido, ¿sí? O en gaseoso. Hace muchísimos años encontrábamos que los estudiosos de la materia se ponían a disponer que todo el gas era aire, ¿sí? Los distintos tipos de gas eran aire. Pero con el tiempo no fue así, fueron clasificándolos. Recuerdan, en las unidades anteriores estuvimos viendo clasificaciones de los científicos. Ahora también los dividimos en 3 básicos, ¿no? ¿Hay otros más? Sí, que son intermedios. Pero bueno, por ahora quedémonos con este concepto de los 3 tipos de estados. Para que se produzca ese estado tiene que producirse calor, ¿sí? Tiene que haber algún tipo de cambio de temperatura en él. Por eso vamos a empezar a ver un poquito lo que es el calor. El calor en sí ya conocemos el concepto de lo que es energía. Nuestro cuerpo necesita energía para alimentarse, necesitamos energía para poder movernos, necesito energía eléctrica para poder encender una lámpara. Pero bueno, la energía en sí, el calor, es un tipo de energía. Lo vamos a llamar calor, ¿sí? En resumidas cuentas. Acá tenemos una placa de equilibrio térmico. ¿Qué significa esto? Que el calor en sí, como tal, siempre viaja de un lugar muy cálido a otro más frío. Siempre, va a viajar así. Por eso nuestros pies se queman en la arena cuando estamos en la playa en pleno día de sol. Se va quemando hasta ajustarse la temperatura. ¿Qué temperatura se tiene que ajustar? Por ejemplo, en la gráfica vemos muy bien. Si algo tiene 100 grados, va a viajar a un lugar más frío, por ejemplo el de 0 grados. Y se va a hacer ese traspaso de energía constantemente hasta equiparar los números. En este caso 50 grados para cada lado, ¿sí? Eso se lo llama equilibrio térmico. Donde uno tenga, por ejemplo, 52 grados, el otro va a tener 48, automáticamente 2 grados van a pasar para allá, ¿sí? Puede pasar, por ejemplo, en invierno cuando tenemos la habitación caliente. Bien. Antes abrimos la ventana. Bien, en muchos lugares se utiliza aislantes y demás. Pero bueno, vamos a quedarnos con estos conceptos hasta ahora. Yo quiero, por ejemplo, calentar una olla con agua. No voy a usar cualquier cosa, ¿sí? No voy a usar una olla de madera, porque se me va a prender fuego. Voy a necesitar algo que se llama conductor, ¿sí? Un conductor térmico. Bien, ahí está la gráfica hermosa. El conductor térmico es algo que sirve para irradiar el calor y administrarlo por una superficie específica, ¿sí? En este caso una olla. La olla agarra el calor y lo divide en toda su superficie de manera eficiente. ¿Sí? Yo puedo poner cualquier cosa ahí que va a ser menor o mayor eficiencia. ¿Sí? Va a tener mayor o menor eficiencia. Entonces, si yo quiero calentar algo, tengo que tener algún tipo de material que distribuya bien el calor. Por ejemplo, una olla de hierro, de acero. Si tengo muchísima plata, puede ser de plata en sí. Puede ser de oro, si lo tuviese, o de cobre, que es más barato y distribuye de la manera eficiente también, ¿sí? Por ejemplo, las garrapiñadas se utilizan con sartenes de cobre. ¿Por qué lo hacen así? No, porque le encontró una sartén de cobre en la casa, no. Sino porque distribuye mejor el calor, derrite mejor el azúcar y se hace mejor, ¿sí? Siempre se hace mejor así. Ahora tengo los conductores térmicos, pero también tengo algo que necesita aislarlo, ¿sí? A esto lo vamos a llamar aislante térmico. Porque imagínate que si todo distribuye el calor, yo cuando lo agarre me voy a quemar. Entonces, se inventaron los aislantes térmicos, que por ejemplo es madera, es un buen aislante térmico. Ahí en la filmina dice, no conducen el calor o lo hacen de forma poco eficiente. Por ejemplo, hay tergopoles que si bien transmiten el calor, no lo hacen de forma eficiente. Por ejemplo, los termos utilizan tergopol para conservar el calor que está adentro la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Se va a perder? Sí, porque de un lugar muy cálido a otro más frío, como es el ambiente, se va a perder un poco de calor. Pero bueno, se utilizan aislantes térmicos en los distintos termos para mantener la temperatura. En este caso, en un techo, utilizan un tipo de aislante que puede ser de un montón de materiales. En este caso creo que es fibra de vidrio.
se lo utiliza como separación entre el ambiente y lo que es el exterior, ¿sí? Entonces, haciendo esta capa, cuando el calor ingresa, para entrar en un ambiente más frío, lo hace de forma menor eficiente, ¿sí? Menos eficiente. Lo mismo cuando yo tengo un ambiente muy cálido, ¿sí? Tengo un ambiente en mi casa, por ejemplo, está muy cálido y no quiero perder esa temperatura. Entonces, ¿qué hace? Pongo aislantes en la casa y hace que se pierda de manera más lenta, ¿sí? Porque se va a perder el calor. No podemos aislar en un 100% en nuestra casa, ¿sí? Ya con otros tipos de materiales y metales y demás podemos aislarla en un 100%. El tema está en que es muy costoso y es mucho para nada, ¿sí? No sirve, no es eficiente. Vos cuando lo haces así, buscas eficiencia. No es una clase de construcción, ¿sí? Porque claramente yo no soy constructor. Pero bueno, para que entiendan un poco cómo funcionan los materiales aislantes y los conductores. Dicho sea de paso, las unidades que siguen vamos a hablar mucho sobre lo que es física, ¿sí? Por ahí tienen un poquito de concepto de física, lo habrán escuchado en la tele o en algún libro lo habrán leído. La física habla sobre las transformaciones de nuestro entorno, por así decirlo. Y lo que podemos hacer manipulándolo también, ¿sí? Pero bueno, todo esto ya en la unidad que sigue, que es genial, es genial. Así que bueno, con esto vamos por concluido el pantallazo general de lo que es la unidad número 8. Recuerden que si quieren profundizar un poquito más, van a encontrar en el manual bonaerense de cuarto año todo el contenido que lo estamos dando, ¿sí? Bueno, perfecto, Leo. Muchas gracias. ¿Algún cierre, alguna...? Lean el manual, es muy importante. O sea que no dejen de leer, no dejen de aprender. No, porque está todo completo ahí. Y en este caso, recurran al manual del cuarto año bonaerense. Unidad número 8. Muy bien, como dice Leo. Así que con esto damos concluida el segmento de Ciencia Natural. Así que, Leo, muchísimas gracias, como siempre, por estar acá en el programa, siendo tan explícito con todos nuestros temas. Es genial, amo la naturaleza. Y vos que estás ahí, no te vayas todavía, vamos a otra tanda y en el próximo capítulo vamos a terminar con el área de Ciencias Sociales, así que te esperamos. Estamos en una de las tantas entregas de habilitaciones definitivas, saldando una deuda histórica que tenía el municipio para todos los comerciantes. La gente está muy contenta y nos agradece la rápida gestión. Es un trámite rápido que el comerciante realiza sin ningún tipo de problema y que le permite trabajar de manera tranquila y nosotros tener un Estado que regula con reglas claras y seguridad jurídica. Estamos trabajando mucho en dotar a Merlo de esa infraestructura en caminos, en servicios, adecuada para que Merlo vuelva a ser potencialmente una gran elección para cualquiera que quiera invertir, que encuentren en el municipio un gran equipo técnico, un gran equipo profesional a disposición de todos aquellos que tengan el sueño de progresar invirtiendo aquí en nuestro distrito. Yo hace 35 años tengo negocio, una nueva habilitación. Estoy muy satisfecho y la verdad que estoy muy contento. Desde el inicio muy sencillo. Como en otros momentos había que poner gestor y demás, y no, uno directamente lo pudo hacer. Tener esto es importante como aliento a las demás personas también, ¿no? Agradecer a todos aquellos que eligen a Merlo para invertir y agradecer al presidente y al gobernador por toda esa ayuda que nos están dando precisamente en todas las obras de infraestructura necesarias para que no solamente la Argentina se ponga de pie, sino que también nuestro querido Merlo se ponga de pie y deje de ser una ciudad dormitorio para transformarse en una ciudad pujante, con gran desarrollo y con grandes posibilidades de generar empleo. Tercer bloque de Cómo en el Aula, edición
cuarto año. Y para finalizar el programa de hoy, vamos a tener el área de las ciencias sociales de la mano del señor Mauro Figueredo. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo te va, Mauri? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Siempre un gusto tenerte acá con el área de ciencias sociales, Buenísimo. siempre hablando de la urbanización de nuestra provincia, nuestro territorio. Y así que, ¿qué nos tenés preparado para hoy? Hoy tenemos para hablar de otro tema, un tema muy importante, ¿sí? Que hay que tener en cuenta, que está sucediendo y sucede cada vez más, y que son los problemas ambientales. Así que vamos a hablar un poquito de qué son los problemas ambientales, cómo suceden en la ciudad y cómo suceden también en el espacio rural. Y es algo en lo que somos protagonistas. Somos protagonistas totalmente, así que por eso tenemos que estar muy atentos a esto. Muy bien, ¿qué podemos decir de los problemas ambientales? Primero que nada tenemos que saber qué es un ambiente, algo que lo vimos en unidades anteriores. Y hay que tener en cuenta que el ambiente va a estar constituido principalmente por un elemento natural y por la intervención de las personas, por las intervenciones de todos nosotros. Así que, como dijiste muy bien vos, somos protagonistas. Muy bien. Entonces, para hablar de los problemas ambientales tenemos que hablar de distintas intervenciones. Hay intervenciones de la naturaleza, por un lado, que estas van a ser de origen natural. Pero también hay intervenciones, como dijimos, de todas las personas, que son intervenciones sociales o intervenciones antrópicas. Muy bien. Ahora hay que tener en cuenta si esas intervenciones son positivas o son negativas. ¿Hay intervenciones positivas? Claramente hay. Por ejemplo, si hablamos de la construcción de puentes, sabemos que son muy necesarios, construcciones de ferrocarriles, construcciones de carreteras o construcciones, por ejemplo, de la red de agua potable, que es algo que necesitamos para vivir, es algo muy importante. Si hablamos de eso, vamos a hablar de intervenciones positivas. Ahora, si hablamos de intervenciones negativas, vamos a hablar de intervenciones por ahí de arrojo de basura en distintos espacios, vamos a hablar de contaminación del agua, contaminación del aire y demás, que como sabemos no es tan positivo esto, ¿sí? Vamos a estar contaminando no solamente el ambiente, sino que vamos a estar contaminando espacios por ahí un poco más extensos. Y espacios en los cuales nosotros podríamos estar realizando alguna actividad tranquilamente. Totalmente. Pero en este caso no lo podríamos aprovechar por la contaminación. Por la contaminación. Por eso ahora vamos a hablar un poco de lo que es la contaminación en la ciudad. Nosotros particularmente vivimos en la ciudad y tenemos que tener en cuenta esto. Algo que sucede muy a menudo es la acumulación de residuos. Contaminación de residuos por ahí en alguna plaza, en la calle y demás. Así que bueno, esto tenemos que estar muy atentos y hay que tener en cuenta la separación de estos conceptos. Por un lado de la basura y por otro lado de los residuos. Si hablamos de basura vamos a estar hablando de desechos que ya no sirven para nada. Si hablamos de residuos podemos hablar de algunos desechos que podrían utilizarse para otra cosa. Por ejemplo, un papel, si lo dejas de utilizar, ¿podemos utilizarlo de alguna manera? ¿Reutilizarlo? El papel. Podríamos, si le damos un proceso. Le podemos dar otro uso. Muy bien, por eso hay que tener en cuenta esto. Hay que tener en cuenta también que no solamente puede afectar un barrio, puede afectar una localidad, puede afectar una gran ciudad, puede afectar hasta un país entero, ¿sí? O el mundo. Si hablamos, por ejemplo, de la emisión de los gases de efecto invernadero, vamos a decir de que esto, ¿qué hace? Que aumente la temperatura del planeta y por lo tanto nos afecta a todos, a todo el mundo. Así que hay que tener en cuenta esto. Muy bien, vamos a hablar entonces también de otro tipo de problemas que hay en la ciudad, que no tiene que ver con arrojar basura al suelo, sino que va a tener que ver con una contaminación visual o una contaminación sonora también. Algo que sucede muy a menudo en las grandes ciudades. Si nosotros vamos conduciendo por la carretera, o vamos en algún medio de transporte, vamos a ver que hay un excesivo ruido, vamos a ver muchos colores en los carteles y demás. Bueno, esto nos va a contaminar ¿de qué manera? El ruido nos va a afectar claramente a nuestro oído. Nosotros, las personas, tenemos un límite de tolerancia de este ruido. Si ese ruido sobrepasa ese límite de tolerancia, nos va a afectar en la salud. Y no solo eso. Al escuchar mucho ruido o ver carteles de muchos colores también nos puede distraer. ¿Esto qué puede ocasionar en una gran ruta? Nos puede ocasionar
problemas de accidentes de tránsito, ¿sí? Así que también hay que tener en cuenta eso. Que esto cada vez sucede más y más que nada en las ciudades más grandes. Así que hay que tener en cuenta eso. Otro tipo de contaminación que se da en la ciudad es la contaminación del aire. Y más que nada en las grandes ciudades. Vamos a ver grandes industrias, o vamos a ver mismo en los autos, que van a emitir gases que van a ser muy contaminantes. Bueno, por ejemplo, para las fábricas hay unos filtros que se deben utilizar para que sea un poco menos contaminante. Porque, a ver, las industrias son necesarias, claramente son necesarias, pero hay que buscarle la vuelta, hay que buscar otra forma para poder contaminar menos, ¿sí? Un menor grado de contaminación. Claro, porque dependemos de elaborar nuevos productos y a la vez esa misma fábrica que elabora ese producto tiene que contaminar lo menos posible al medio ambiente, que es el que nosotros Totalmente. utilizamos. Y el medio de transporte es importante, claramente es importante. Claro, porque de un punto al otro. Mediante eso nos trasladamos a la escuela o a nuestro trabajo, pero hay que empezar a utilizar otros medios de transporte. Si no es necesario utilizar, por ejemplo, un automóvil, podemos viajar en bicicleta. Ahí ya tenemos un método para contaminar un poco menos, ¿sí? Que se puede o tratar de ver que los transportes que utilizamos comúnmente, renovarlos en un sentido que utilicen otro combustible o otro impulso, otro para ir de un lado al otro. En la actualidad se está utilizando mucho autos eléctricos en algunos países. Acá en Argentina muchos no llegaron, pero es importante tenerlo en cuenta, porque contamina mucho menos que contamina de la otra manera, con la nafta y demás. Así que bueno, por un lado vimos la contaminación en el espacio urbano, en las ciudades, pero ¿habrá contaminación en el espacio rural, en el campo? Claramente sí hay contaminación. Y acá vamos a ver, por ejemplo, la contaminación en el agua. Si queremos ejemplificar en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, tenemos un río que está bastante contaminado, que por suerte en los últimos años se fue limpiando. Hay distintos proyectos para poder limpiar este río, que además al borde de este río vive alrededor de 4 millones de personas. Es muy importante. O sea, vive mucha gente. Y particularmente nosotros, que vivimos en el partido de Merlo, también vivimos cerca de este río. Es el río Reconquista. Así que bueno, hay que tener en cuenta eso. No solamente sucede en el río Reconquista, sino que sucede en todo el país y en todo el mundo. Pero hay que tratar de contaminar de la menor manera o no contaminar. Porque o tratar de que cuando vemos una contaminación, ver qué podemos hacer también. ¿Qué podemos hacer? Muy bien, porque esta agua no solamente nos sirve a nosotros, ¿sí? Para consumir, sino que también sirve para la producción, más que nada en el espacio rural. Así que la verdad no tendría que estar contaminado, sería la mejor manera. Y hay otro tipo de contaminaciones en el espacio rural que actualmente se está dando también cerca de las ciudades, y es la construcción en algunos lugares que no debería construirse, ¿sí? Es la construcción, por ejemplo, en humedales. ¿Qué sucede con esto? Si construimos en estos lugares que no se debería construir, sucede que comienzan a inundarse otras zonas y más que nada afecta a la ciudad. Esto se va a ver en algunos municipios de lo que se llama en la actualidad el periurbano, es decir, la mitad, es decir, la transición entre lo urbano y lo rural. No estamos hablando ni de todo el campo ni de la ciudad, estamos hablando de lo que se podría decir el intermedio entre estos dos. Bueno, esto sucede mucho. Por ahí por la construcción de urbanizaciones cerradas, de countries, que en la actualidad está en gran construcción, muy presente, así que hay que tener en cuenta esto, tratar de no construir en esos espacios. Y otra cosa muy importante también, si pasamos a la siguiente filmina, vamos a ver que en el espacio rural se comienza a otro tipo de contaminación, que es la deforestación. Esta es muy importante porque cuando llueve o hay crecida, los árboles en cierta forma impiden esa crecida de agua hacia el sector urbano, pero si nosotros empezamos a deforestar, no estaría esa barrera. Totalmente. Esto se da mucho en las provincias por ahí del norte del país, las provincias de Misiones, de Chaco. ¿Y hay alguna manera de poder colaborar con esto? Sí, hay alguna manera.
¿Podríamos plantar arbolitos? Plantar árboles en esos lugares. En realidad, para nosotros por ahí es un poco difícil. Pero las grandes empresas, que son los que se ocupan de cortar esa madera, porque claramente es necesaria, deben forestar estos lugares. Es decir, deben plantar nuevos árboles. Deben reemplazar esos árboles que se cortaron en algún momento. Así que, ¿hay maneras de colaborar con el ambiente? Sí, hay un montón de maneras. Solamente hay que tener ganas y hay que comenzar a hacerlo lo antes posible. A ver, ahora vamos a hablar de algunas acciones que se pueden hacer. Acciones que por ahí tienen que ver con los estados, acciones con organismos internacionales y demás. Si hablamos, por ejemplo, de las leyes ambientales, vamos a hablar de leyes que tienen que ver con exigir que las actividades humanas, es lo que hablábamos un poco recién, que las actividades humanas comiencen a ser un poco más amigables con el ambiente. Es decir, si usamos un recurso, tratar de usarlo lo menos posible. Por ejemplo. Claro, cuidemos el agua, por así decir. Claramente. O sea, mínimamente en la casa de uno, no dejar la canilla abierta, la luz apagar cuando no la estamos usando. Lo mínimo que podemos hacer en casa nosotros. Lo mínimo que podemos hacer en casa nosotros. Ahora las empresas tendrían... Y tienen que ponerse un poco las pilas con este tema, porque son ellos los grandes protagonistas de este gran problema. Si hablamos por ahí de los acuerdos entre países, bueno, esto se está dando también en los últimos años y son acuerdos que firman varios países para poder terminar con este problema ambiental. Por con ejemplo, estos medios que utilizan para... Claramente, sí. Cada gobierno de cada país firma un acuerdo de que se va a tratar de contaminar lo menos posible. Así que también va a ser muy importante. Y si hablamos de las áreas protegidas, esto sucede en casi todos los países del mundo, pero en Argentina por lo menos tenemos un montón de áreas protegidas. ¿Qué quiere decir esto? Poder preservar un lugar que corre riesgo de pérdida, ¿sí? Acá tenemos un montón de áreas protegidas, como por ejemplo las cataratas del Iguazú, por ejemplo, que es un lugar natural hermoso, pero hay que cuidarlo, no solamente por el lugar tan lindo, sino que por la flora y la fauna, que siga existiendo y que no se termine, que estos animales tan lindos no desaparezcan del lugar. Así que bueno, esto es un poco de lo que voy a hablar hoy, espero que haya quedado claro y vamos a seguir un poco la clase que viene, que también tiene que ver un poco con el ambiente. Bueno, pero no es un tema para pasarlo por alto, sino que sabemos que tenemos leyes, tenemos formas de actuar, los grandes contaminadores tienen que hacer su parte también y además vemos en el libro cuáles son los medios positivos y los medios negativos de nuestro medio ambiente, que esto nos sigue dando la información y las pautas de cómo es nuestra provincia. Totalmente, mucha información en el libro, así que a leerlo. A leer, seguir estudiando. Y bueno, con esto estamos, ¿no, Con Mauro? esto estamos. Perfecto, bueno, Mauro. Muchas gracias como siempre por estar. Y a vos que estás ahí, te digo que esto fue todo por hoy. No te olvides de seguirnos en nuestras redes, tanto en Facebook como en YouTube, que están todos nuestros programas, al igual que todo el demás contenido que tiene la Secretaría de Cultura para que estés siempre al tanto, siempre informado, y a la vez hay programas educativos y de juegos de entretenimiento para que vos estés siempre pendiente de todo lo que se hace en el Partido de Merlo. Acá abajo están todas las redes sociales, así que échate una vuelta tranquilo por todo lo que podés ver de contenido. Y esto fue todo por hoy en el programa Como en el Aula, edición 4º año. Así que nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.